pusieron un Smart Recording en el Smart Trader. Perdón, en el Zoom. Bueno, decía, me puse a analizar ayer a la noche el post-gap, el post movimiento brusco, manipulación, claramente. Luego de, luego de lo que vimos, podemos dar fe o dar vista de que fue una clara manipulación, digamos. No había necesidad de que el movimiento sea tan brusco si el mercado iba a caer, por ejemplo, otra vez a 42.75. Acá lo que sucedió fue que en este gap el mercado ya estaba con intenciones de caer, ya tenía intenciones de ir para abajo, y lo que sucedió fue que el gap permitió que el mercado manipule en esa batalla de ballenas que hay en los mercados financieros, no contra nosotros. Le da lo mismo tus $1.000, tus $10.000, tus $5.000, al mercado le da lo mismo. Lo que necesita es realmente la liquidez de las ballenas. Y no conforme con eso, antes de hacer el retroceso, se llevó los últimos highs, y luego de romper la estructura, lo más lógico hubiese sido algún pequeño retroceso para luego llevarse el low. Finalmente no dio el retroceso, aunque se puede tomar esto como retroceso, y esto es un movimiento que también suele pasar bastante. No es uno de los que yo opero, pero es una de las formas en que se suelen dar los movimientos de retroceso, ¿sí? Y por lo menos hasta ahí, pero un poquito antes, ahí, ¿sí? Que básicamente lo que hace es, en vez de volver a la punta izquierda, llega hasta lo que sería el nuevo soporte o el anterior soporte, lo hace a resistencia y va a buscar el nuevo high. Pero bueno, no es lo que yo opero, no es lo más frecuente tampoco. Lo más frecuente es un patrón de manual, que puede ser profundo o corto, pero bueno, en este caso no se dio de esa forma. Eh, pero al margen de esto, yo he notado lo siguiente, y es que estamos viendo Estamos viendo en principio, bueno, ahora vamos a ir al análisis profundo del USD-CAD, pero algo que yo lo he mencionado acá, denme un segundito que lo abro, tenemos acá, ¿sí? Yo mandé ayer a la noche NZK, ahora van a ver por qué lo mandé en nuestro canal de ideas, pero fíjense lo que remarqué, ¿sí? Acuérdense de darle a los emojis para yo saber que están al tanto de la información. Y es que el pip grabber es una estrategia, o el leveling. Bueno, esta estrategia de abrir cada 25, ir a buscar 20 netos, funciona en ciertos pares que tienen un ATR promedio de 50 pips, ¿sí? Promedio, ¿sí? Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Pero esos valores de 25 y 20, de 25 dependiente y 20 de TP, es un valor que está promediado en base al ATR, y que mientras más grande sea el ATR, más espaciado tiene que ser, y mientras más corto sea el ATR, menos espaciado puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque te voy a mostrar. Si yo hago, fíjense esto, ¿eh? Yo hago así, miren esto, esperen, ¿eh? Yo hago así y digo, hey, ¿dónde fue el impulso? Antes, o sea, el post-gap, acá, ¿no? Pero fíjense que el AUDCAD tiene un promedio de 56, quiere decir que estaría en el promedio de pib grabber. Esto no muchas veces lo he explicado, así que les puede servir mucho de información. Y fíjense las pendientes que hubiese abierto el gap, ¿sí? Una, dos, tres, probablemente este movimiento de retroceso, probablemente no, sí dio cierre, pero no importa eso. Lo que quiero mostrar es cuánto hizo el gap, ¿sí? Perdón, cuánto fue la respuesta al gap. Y en este caso fueron unos 133 pips, que fueron uno, 2, 3, 4, 5 pisos. Lo cual no está nada mal, ¿sí? No está nada mal.
Ahora vamos a ir un poquito más al análisis profundo, pero quiero que se detengan en eso, ¿sí? 130, ciento y pico de pips, unos 5 pisos. Pero comparen con USD CAD, ¿sí? Voy a limpiar un poquito la gráfica para que se vea. Y si bien se ve un movimiento parecido, ¿no? O sea, vos lo ves así y decís, ok, el movimiento hizo un gap y después retrocedió y se fue para el otro lado. Fíjense esta enorme diferencia. Si nosotros abrimos acá, en el comienzo del movimiento, esta matriz tiene, o sea, esta gráfica tiene 10 pisos simulados de pip Braver, ¿sí? Quiere decir que hizo 20 pisos sin retroceso, ¿sí? Esto es por esto. Por eso yo decía, se los dije el lunes o el viernes, no me acuerdo qué día fue, que decían ahí meter un hedge, meter un hedge. Yo les decía, no tiene sentido comprar en máximos. No tiene sentido, porque te expones a comerte los pisos para el otro lado. Podés hacer 20 pips para arriba, puedes subir 100 pips más, y eso no va a hacer que no se te queme la cuenta. Si vos abrís una matriz acá en compra a 0.01 y vos tenés en venta un acumulado de un lote, esto no le hace nada a tu hedge. Si vos tenías el stop out acá, ahora lo tendrás acá, a un pip. No sirve como hedge, propiamente dicho. Te sirve si vos querés seguir obteniendo 20 pip netos mientras se da la reversión. Pero ¿qué pasa? Fíjense si más o menos el TP está en 1.40, ¿sí? Más o menos está en 1.40. De paso lo voy a chequear, pero más o menos está en 1.40. 40.09 si no me equivoco. Por ahí está el TP. Quiere decir que la exposición que vos tenías, si vos estabas comprando después del gap, por ejemplo, que la gente se asustó, era de un movimiento al TP de 728 pips. Cada 100 pips son 4 pisos. Ahí tenés 7 por 4 son 28 pisos. Quiere decir que te estabas exponiendo a eso. Puede ser que el mercado, antes de llegar a un TP, haga un retroceso, haga así. Incluso puede ser que se vaya para arriba, claramente puede ser. ¿Sí? Pero si el mercado se va al TP, estás entrando en un muy mal punto, entonces tu hedge va a ser pésimo. Y ahí es donde les hablé y les dije, ok, pero yo para poner una compra y que mi stop out de repente se vaya más para arriba para poder aguantar algún movimiento en contra, yo tengo que meter un hedge con mucho lotaje. ¿Sí? No sé, por ejemplo, puede ser 0.33 si vos tenías un lote acumulado, o sea, un tercio. El tema es que cuando vos metés ese tercio ahí, esos 0.33, si de repente, ¿dónde vas a cerrar el hedge? ¿Lo vas a cerrar acá en pérdida? Te va a dar una pérdida, vas a perder el 10-15% de tu cuenta acá y después el mercado se va para arriba, al final estás peor, no estás mejor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con un hedge? Es llevarlo hasta el TP, hasta una zona segura, una zona donde vos cierres todo y equilibres. Y ese punto, quizá cuando vos cerrás ya la venta en cero, estás cerrando el hedge en -40, en -50, que al final, cuando estaba el mercado acá, estabas en -40, -50. Entonces, hubiese cerrado todo acá y hubieses empezado de cero la operativa a meter un hedge que ya sabés que de seguro te va a costar el 50% si lo haces bien. Si lo haces mal, puede ser peor o te estás exponiendo a cosas peores, ¿sí? Entonces, bueno, por eso decía que había que tener mucho cuidado y no comprar en máximos, no porque yo creyera o supiera, perdón, que el mercado iba a caer, porque yo no lo sabía, no sabía cuándo iba a pasar. Sí tenía más o menos una idea de que el gap se iba a tener que cerrar luego de ese fundamental o de ese movimiento, que generalmente los gaps se suelen cerrar en corto plazo. Ahora podría tranquilamente haber cerrado el gap y haber continuado su subida, pero nos deja ver el mercado que claramente fue una manipulación, ¿sí? Claramente fue una manipulación donde el mercado acumuló y bueno, luego distribuyó. A lo que voy es que este aviso que nosotros dimos es parte de la diferencia
que nosotros le entregamos al usuario, ¿sí? Donde nosotros analizamos realmente y si bien esto no es ni mejor ni peor, es más conservador, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno ve la realidad del mercado y dice, ok, bueno, durante un tiempo vamos a reducir los riesgos. Entonces, si vos hubieses tenido ese tipo de actitud, cuando el ATR estaba, o si hubiese sabido eso, cuando el ATR estaba en esos valores, y de repente te hubieses ahorrado esta pérdida o esta operativa, bueno, una cada dos, ¿no? Te hubieses ahorrado esta, esta, esta. Y al final hubieses tenido solo 10 posiciones abiertas, con un TP probablemente mucho más bajo de lo que sería con las 20 posiciones abiertas en este movimiento. Y obviamente esto lo que significa es que el mercado se está moviendo mucho más violentamente, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, mira, nos vamos a ir a cuando el ATR estaba un poquito más tranquilo y agarramos, no sé, este movimiento, ¿sí? Que decimos, uy, mirá lo que sucedió acá. Este pareciera ser, mira, venía el mercado alcista, hizo un bajo, luego hizo un máximo y luego sí, rompió la estructura y empezó a caer. Y vos decís, bueno, eh, ¿qué, qué desequilibrio dejó este movimiento? Y vos lo medís acá, haces así, por ejemplo, y haces así, y fíjate o sea, si vos lo ves descontextualizado, parecen movimientos iguales, ¿sí? O muy similares. Pero mirá la enorme diferencia de un ATR promedio a un ATR como el que está ahora, ¿sí? El mercado hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pisos, vamos a decir, 9 pisos. El mercado hizo 9 pisos, ¿sí? Y el movimiento es muy similar al que tenemos ahora. Pero la diferencia es que este movimiento hizo 20 pisos, hizo el doble de pisos, el doble de riesgo. ¿Se entiende? Poneme un 5 en el chat si llegaste a entender esto que estoy explicando. Melanie, el tema de las tendencias tiene que ver con las temporalidades, ¿sí? Si te referís a la macro, ahora la vamos a analizar. El ATR es el promedio diario, ¿sí? Sacado, eso es, según lo que vos calculás, es el average true range, es decir, el promedio entre rangos, ¿sí? Ese promedio entre rangos vos lo podés calcular en base a velas y en base a temporalidades, ¿sí? Entonces lo que se hace es tratar de sacar un promedio diario, es decir, en el último mes, todos los días, qué, qué movimiento hubo y eso promediarlo, ¿sí? Entonces, si el promedio diario te da 50, quiere decir que más o menos el mercado se puede mover 2 pisos por día, promedio, ¿sí? Ya sea a favor, en contra y a favor y en contra, o todo en contra, o todo a favor, ¿sí? Pero es un promedio. Pero si vos tenés el rango, como ahora, por ejemplo, en 120, quiere decir que se está moviendo a 5 pisos por día, en promedio, ¿sí? En promedio. Entonces, es el doble de potencial de apertura de pisos. Esto se ve claro, por ejemplo, en un par como el USD JPI. ¿Sí? ¿Por qué nos sirve ¿por qué nos sirve la configuración de PIB en USD JPI? Porque el USD JPI tiene un promedio diario de 145 pips. Quiere decir que es un por 3 del USDK de sus normalidades. ¿Sí? Entonces, cuando vos vas a la tablita y decís, a ver, un movimiento parecido. Vamos a buscar un movimiento parecido, un movimiento parecido, un movimiento que se haya ido al alza. Acá, mira. Acá tenés un movimiento parecido. ¿Sí? El mercado venía subiendo, rompe la estructura y se va para el otro lado. Ok. Trazás esto y fíjate
lo que movió el mercado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y más, 11. 11 pisos en un movimiento. Entonces decís, bueno, a ver, vamos para acá, vamos a ver, no, el último, voy a tratar de identificar el último movimiento. Mira, acá, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quiere decir que hace 11 pips como nada, ¿sí? Perdón, 11 pips, 11 pisos como nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de estadísticas y probabilidades de que una operativa se complique a más de 10 pisos, cuando ese porcentaje nos da en base a 4 años de operativa, 5 años de operativa, más de 3.500 matrices abiertas, no posiciones, sino matrices abiertas en su conjunto total, y nos da un 1%, es porque solemos operar en un promedio de 50 pips diarios. Pero si vos vas a operar esa estrategia en USDJPI, que abran más de 10 pisos, no te va a dar el 1%, te va a dar por arriba del 25, no sé, 25, 30%, porque cada vez que tenés un movimiento brusco en el USDJPI y te vas a clavar con esos pisos. ¿Sí? Fíjate, otro movimiento así, así, pero metido acá de cualquier lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí probablemente un décimo o estuvo muy cerca de un décimo. Bueno, a ver este movimiento, este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajó más todavía. Entonces, cada vez que el USD, o sea, todas las semanas tenés un USDJPI yéndote a 10 pisos. Entonces, eso significa que su promedio diario es muy, muy elevado para abrir pisos cada 25 pips. ¿Sí? Porque acuérdense que el riesgo es exponencial a medida que vas abriendo pisos. Entonces, mientras más pisos abrís, más riesgo tenés. Entonces, lo que se puede hacer es parar y decir, bueno, hasta que no vuelva otra vez un promedio equilibrado de 50 pips, no opero más ese par de divisas, porque de repente te vas al AUDCAD y al NZCAD y siguen manteniendo su promedio de 56 pips, más o menos. El CACHIF también, incluso un poquito menos, está muy lateralizado, muy poca volatilidad. El euro USD ya tiene bastante más, tiene un 50% más, ¿sí? Del 50 pasa a 85. Por lo tanto, el riesgo sobre el euro USD también está más elevado, ¿sí? De abrir pisos. O sea, como que tenés más probabilidad de abrir muchos pisos si vos seguís operando cada 25. Ahora, si vos ajustás el promedio a la distancia, lo que haces es equilibrarte, ¿sí? No subís el lotaje, no haces eso. Lo que haces es separar las pendientes. Entonces, un movimiento de 20 pisos para vos es de 10 pisos. Entonces, no tenés el acumulado de 20 pisos, no tenés el riesgo de 20 pisos, tenés el riesgo de 10 pisos. ¿Sí? Va a ser un poco más que un 10 pisos cada 25 pips, por supuesto. Un 10 pisos cada 50 no es lo mismo que un 10 pisos cada 25, porque la distancia que hay de pips es mayor. ¿Sí? Si vos medís de acá hasta acá tenés un recorrido de 500 pips, mientras que en 10 pisos vos tenés más o menos 250 pips, ¿sí? Entonces, obviamente que la primera con 250 pips en contra no tiene el mismo negativo que la primera con 500 pips en contra, es prácticamente el doble. Pero como tenés menos posiciones, lo estás ajustando. Lo ideal sería bajar el riesgo también, o sea, bajar el lotaje. Si estabas moderado, bajarlo a conservador, eh, pero más o menos yo les voy dando como una indicación, ¿sí? Esto quiere decir que el mercado se está moviendo muy fuerte, que el mercado puede hacer tranquilamente 100 pips para arriba, lo que antes hacía 50, ¿sí? Y eso, hasta que no se estabilice, no va a volver a su, o sea, hasta que no se calme un poco la parte política, las discusiones y demás, no va a volver a su naturalidad. ¿Sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta para ajustar el riesgo. A ver si ya, si euro volviera a bajar, ¿cuál sería el próximo objetivo? Euro USD, ahí lo vemos. ¿Sí? Así que bueno, espero que haya quedado claro ahí lo del ATR. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a los índices bien rápido en esta última media hora. Y bueno, lo que podemos ver en el petróleo es que el mercado
está mostrando fuerza alcista. Ayer ha cerrado con fuerza alcista nuevamente y está llegando a la parte media del canal, ¿sí? Otra vez que puede llegar a mostrar un poco de resistencia, ¿sí? Y en caso de que no, espera que saco esto, en caso de que no muestre resistencia y el mercado continúe su recorrido, entonces podemos tener un par de días más alcistas al canadiense, que rompa la estructura, luego algún retroceso a cubrir algún imbalance, un order block, a cubrir también podría ser o a llegar a la punta izquierda, para luego, ¿sí? O tranquilamente hasta acá podría llegar, otra vez, hace así, usa la parte media de resistencia y se iría a la parte larga. Quiere decir que un corto plazo alcista, un mediano plazo bajista y un largo plazo alcista, ¿sí? Más o menos. Eso hasta cubrir, bueno, principalmente el imbalance, ¿sí? Que quedó abierto. Que sería algo así. Va a depender un poco de hasta dónde caiga esto para ver hasta dónde lo podemos extender, si está directamente relacionado. Si llega hasta acá, entonces tiene una proyección más alcista que, que si el retroceso es más profundo, ¿sí? Porque esto es como que está anclado este punto con este punto. Si este punto baja, este punto baja, ¿sí? Más o menos así. Eso con el petróleo, perdón, con el canadiense. El tema es que con el petróleo no estamos viendo correlación, ¿sí? Y eso es una llamada de atención por lo menos de mi parte, ¿sí? Quiere decir que el canadiense se está moviendo más que nada por el tema este con Trump y no tanto por el tema del petróleo, ¿sí? Porque el petróleo de momento se encuentra con fuerza bajista, luego de haber sacado los highs, haciendo un retroceso bastante lógico, incluso, si no me equivoco, encontrando el equilibrio. Sí, ya ha pasado el equilibrio, incluso si me voy a al movimiento más grande de todos, ya pasó el equilibrio. Así que ya tiene sus cuentas saldadas en el retroceso. No veo imbalances, ¿sí? Acá hay un imbalance muy chiquitito, pero ya se saldó. Y acá abajo no hay imbalances, porque fíjense que todas estas velas ya han sido saldadas, ¿sí? Entonces, ya no tiene mucho motivo por el cual seguir cayendo, salvo que simplemente esté yendo en tendencia bajista, ¿sí? Como anticipándose a una tendencia bajista. Por el contrario, no tiene motivo por el cual seguir bajando hasta esta zona para luego subir. No hay liquidez acá. Salvo que ahora se ponga a acumular tanto, ¿sí? Se ponga a acumular tanto que esa acumulación la quiera venir a liquidar antes de subir, no tendría sentido que continúe ahora un descenso si no es para continuar cayendo, ¿sí? En tema de probabilidades. Así que bueno, voy a estar atento a ver cómo se manifiesta el petróleo. Debería en corto, mediano y largo plazo estar subiendo hasta esta zona, ¿sí? En caso de que eso sea lo que quiera hacer. Y en caso de que la tendencia sea bajista, bueno, podríamos tener una etapa de acumulación eh, y luego que se dé este movimiento, ¿sí? Así que sería como un corto plazo acumulativo donde no hay mucha certidumbre. Con respecto al dólar, estamos viendo un movimiento que hasta ahora viene casi perfecto, ¿sí? Que la manipulación fue acá, la manipulación del USD-CAD se dio en esta mecha de acá y fue perfecta para mostrar que el mercado había llegado a la punta izquierda. Si imagínate vender en la punta izquierda, vender ahí justo cuando llega a la parte de la base de la punta, o sea, donde arranca la mecha, acá estaríamos hablando de un stop loss más o menos de 90 pips para un objetivo de unos 380 pips, ¿sí? Más o menos un 1.4 por ahí, 1.3, 1.4.
Un muy buen movimiento y bueno, obviamente que tiene continuidad porque ya estaría rompiendo la estructura, el rango, todo. Se estaría metiendo dentro del canal y la proyección puede ser aún mayor. ¿Sí? Pero esto habla de que de momento está, al haber roto la estructura, está con fuerza bajista, ¿sí? Tendríamos que sacar este low para ver una continuidad, ¿sí? Que el mercado sea de esta forma y tiene un high, tiene un low, tendría un nuevo high y sería un nuevo low, ¿sí? Entonces ahí se podría confirmar la tendencia bajista del dólar, del índice del dólar. Recién ahí se podría confirmar. En diario, ¿no? Obviamente que en corto todo esto ya está bajito. Y el euro, lo que tenemos es que el mercado, fíjense, esto es muy curioso. A mí no me suelen gustar estos patrones, pero fíjense esa precisión. Punta izquierda, centro y punta derecha. Y la punta derecha, clave, que no haya sacado la punta del medio. ¿Sí? La punta del medio llegó al 13,596 y esta llegó al 13,599. Es decir, por 3 pips no se dio un cambio de estructura, ¿sí? O una continuación de estructura bajista, a eso me refiero, perdón. Tuvimos un rompimiento del diario, un retroceso, la base de la punta izquierda estaba acá, y finalmente lo que hizo fue llegar y llevarse o sea, llegar a exactamente la punta del... a mí no me suelen gustar estos patrones, son los más smart money que existen, ¿sí? Porque tendrías un stop loss, vos te pones acá en la punta es acá, el stop loss es de 152 puntos para 4.600 puntos. Imagínense ese tipo de operativa. Bueno, no, me parece ridículo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta mucho. Solés tocar stop loss, porque generalmente cuando el mercado llega hasta acá, la probabilidad de que revierta y que no continúe cayendo y se lleve este low central es muy baja. Eh, entonces, tocas mucho stop loss. Pero en este sentido, o sea, tiene sentido este movimiento, sobre todo porque fíjense dónde está el weekly range. Todavía faltan 2 días, falta jueves y falta viernes, bueno, falta todo el miércoles, jueves y viernes. Pero el rango semanal está acá. Quiere decir que si el mercado termina por encima, significa que no hay continuación, no hay, o sea, no hay fuerza bajista en el rango semanal. Se mantiene como está, ¿sí? Como sería em, lateralizado, ¿sí? Si nos vamos al semanal, ¿en qué saco esto? El rango semanal está, ¿dónde está el rango semanal? En esta vela, ¿sí? Esta vela es el rango semanal. A ver, esta vela. Sí, es esta vela. Miro por qué lo tengo acá. Ah, porque estoy tomando esta vela de acá. Sí, perdón. Esta vela de acá estoy tomando. Esta vela ha tenido una bajista, ahora con el gap viene con una media, ¿sí? Esto fue el gap, fue desde acá hasta acá. Y ya el gap se cubrió y ahora continúa su recorrido. Está ahí lateralizado. Mientras no termine por debajo, si terminara por debajo acá, entonces ya no me gustaría. Con respecto al franco, lo que estamos viendo es una lateralización, ¿sí? Bastante clara acá, una acumulación, con un rango que de momento está alcista, pero está en tendencia bajista, ¿sí? Entonces se mantiene en rango semanal, con fuerza alcista en corto plazo, pero de mediano y largo plazo continúa bajista, ¿sí? No tiene rompimiento de estructura ni nada. Rompió la tendencia alcista, está dentro de la tendencia bajista, lo cual, bueno, haría que si el canadiense tiene fuerza alcista y el franco tiene fuerza bajista, debería continuar subiendo el CAC, ¿sí?
Y por último, bueno, el GBP ya está casi que completando el imbalance, activando el order block de acá. Parecería ser que tiene ahí vía libre hasta la línea de tendencia y luego de acá va a ser clave ver si el mercado retrocede y se debilita el GBP o continúa y rompe la estructura, luego retrocede para ya directamente cambiar la tendencia. Y cuando nos vamos a los pares de divisa, voy a ver el chat mientras. Gustavo, no es que los canales bajistas se rompen al alza generalmente, ¿sí? Es bastante relativo, ¿sí? Es bastante relativo. Los canales se pueden romper al alza o a la baja. No, no, es indistinto. Lo que hay que ver es qué se forma o sea, de hecho, generalmente lo que sucede es que los canales rebotan, ¿sí? Hasta que se rompe. O sea, rebota 6 7 veces, 5 6 veces, siempre rebota más veces de la que se rompe el canal. Entonces, tiende a ser de mayor probabilidad buscar un rebote que buscar un rompimiento. Pero como uno busca confirmaciones, muchas veces podés ahorrarte un stop loss esperando una confirmación que no sucede, entonces te ahorras, el mercado al final rompe el canal y vos como estabas esperando la confirmación y no se dio, te ahorraste ese stop loss y muchas veces también por esperar una confirmación no llegas a agarrar la operativa que te sale a favor, ¿sí? Un poco pasa por ahí. Bueno, espera, estoy en Kachif. Vamos a ir primero a USD USD En el semanal lo tenemos de esta forma. Acá hay un rango semanal, que este rango semanal de momento está muy bueno lo que estamos viendo, ¿sí? Porque estaría rompiendo y cambiando la fuerza de alcista a bajista. Estaría finalmente estaría reaccionando, pero todavía no está confirmado en temporalidad semanal, le falta un montón, de hecho prácticamente no se puede ni que confirmar hasta que no llega al TP. El cambio de estructura semanal, ¿sí? Sí, que si la semana cierra por debajo de la línea de tendencia, estamos ante una enorme posibilidad de estar viendo un cambio de estructura. ¿Qué pasa? Que cuando, vamos a decir, el mercado viene subiendo y el mercado ya bajó, lo que uno como profesional tiende a hacer es agarrar esta zona, la más alta, no esta, no esta, no esta, no esta zona la más alta y decir, ok, ¿qué pasó acá? ¿Qué indicios tuve yo para tratar de agarrar este movimiento? No te digo en la punta, pero más o menos por acá, ¿sí? O ya con mayor probabilidad un poquito más abajo. Y ahí es donde uno entiende que lo primero que sucede, esto vamos a hacerle un zoom, estamos haciéndole un zoom, ¿sí? Ahí hay un zoom. Lo primero que sucede es que se rompe la línea de tendencia. Lo siguiente que sucede es que se rompe la estructura, ¿sí? Pero lo voy a hacer con un color diferente. Lo primero es se rompe la línea de tendencia, lo siguiente se rompe la estructura. Luego de que sucede eso, ¿sí? Que eso también puede ser que haya sucedido acá, puede ser que haya sucedido acá o acá. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de una operativa, vos, por ejemplo, en una operativa así, vos podés hacer un 1 a 3 y capaz que en todo este movimiento, acá no, porque era muy corto, acá no tampoco, pero acá ya en cualquier movimiento que vos veías que el mercado hacía así, vos buscabas esa venta y al final te tocaba stop loss porque se te iba para arriba y perdiste una operativa, perdiste dos operativas, bueno, al final perdiste 2% en búsqueda de esa caída y al final la agarraste, hiciste un 3% y bueno, al final este movimiento saliste 1% arriba. Así más o menos se opera, o sea, se hace en forma de operativa manual. Pero bueno, ¿a qué voy? Que acá cuando vos haces ese zoom, encontrás eso, ¿sí? Que primero se rompe la línea de tendencia, luego se rompe la estructura, luego el mercado o continúa, hace un retroceso profundo y luego cae, o, perdón, o hace, ni bien saca hacia el retroceso más o menos a la punta izquierda y luego cae, o hace un retroceso un poco más profundo y luego hace algo así. Como que no llega a la punta izquierda, sino que agarra esta zona, la toca y cae. Esto cuando cae. Cuando no cae, te vas a comer el amague y al final el mercado se va a ir para arriba y vas a tocar stop loss, ¿sí?
Entonces, nosotros no podemos hablar de cambio de estructura si el mercado viene haciendo esto y nunca se rompe, uy, perdón, viene haciendo esto, entonces nunca se rompió la línea de tendencia y el mercado vuelve y hace esto y hace así, entonces nunca se rompe la línea de tendencia, entonces que todavía no hay ni indicios de que el mercado quiera llegar a hacer una reversión depende de las temporalidades, ¿no? Obviamente, porque puede ser que en diario no lo haya roto o en semanal no lo haya roto, pero en 30 minutos lo haya roto con creces. Pero en 30 minutos se rompió 1 millón de veces en el recorrido hacia arriba y sin embargo nunca confirmó la vuelta. Por eso se busca, cuando vos buscas 500 pips de distancia, 400 pips de distancia, buscas rompimientos en gran escala, ¿sí? No rompimientos en 30 minutos. Si bien, obviamente, que cuando esto sucede en diario, ¿sí? Que se rompe la línea de tendencia en diario, en 30 minutos se rompió acá arriba, ¿sí? Porque acá arriba vos le haces un zoom y ahí en 30 minutos hace esto, ¿sí? Está acá arriba esto. Entonces, en 30 minutos sucedió, pero ¿qué pasa? En 30 minutos sucedió acá, en 30 minutos sucedió acá, sucedió acá. Y bueno, entonces no tenés tanta precisión. Generalmente en diario tenés más precisión, ¿sí? Porque no le da al mercado a tener porque hay mucha distancia entre el máximo y el low, entonces no le da para tener tantos rompimientos antes de que suceda, ¿sí? Sino que tiene uno o dos y suficiente. De hecho, en este movimiento que vemos acá en el semanal, fíjense, por ejemplo, arranca acá, ¿no? Tac, tac, tac. Acá tenés el primer rompimiento, ¿sí? Este fue un rompimiento. Después el mercado continúa acumulando entre este high y este low hasta que finalmente rompe. Entonces tenés un nuevo low, tenés un nuevo high, un nuevo low, te vas para arriba, tenés un nuevo high, un nuevo low, movimiento que acumula, movimiento que acumula. Esto no es un nuevo low porque el último low está acá. Movimiento que acumula, tenés un nuevo high. Quiere decir que solo en este recorrido hubo un rompimiento, que fue acá. Uno solo, en semanal. ¿Sí? De nuevo, para si no lo entienden. Este es un low y este fue un high. ¿Sí? Entonces, pasamos el low acá, pasamos el high acá. Pasas el nuevo low acá, pasas el nuevo high acá, y ahí hay un rompimiento. Cambias el low. Cuando rompe el high, cambias el low. ¿Sí? Rompe el high, cambias el low, rompe el high, cambias el low, rompe el high, ya se va bien arriba, acá arriba. Y bueno, el low pasa a ser este. ¿Sí? Y este es el nuevo low. ¿Sí? Entonces, fíjense que para que haya un cambio de estructura real en semanal, necesitas que el mercado llegue a 34.20. ¿Sí? Y obviamente que eso está en el medio de nuestro TP. Entonces, no podés esperar una confirmación semanal de cambio de estructura para que suceda, pero sí lo puedes hacer en temporalidades más bajas. ¿Sí? Bueno, acá no sé qué pasó. Esto creo que era creo que. Ahí está. Después, en diario, lo que estamos viendo es que el mercado finalmente lo que hizo fue alcanzar ese 161 que había por ahí dando vueltas con correlación o confluencia no, correlación, perdón, confluencia. Me confundo las palabras. Con confluencia con el 127 de otro Fibonacci interno. Pero fíjense que el boss diario, ¿sí? Tenemos un high, tenemos un low, tenemos un nuevo high, tenemos un nuevo low, tenemos un nuevo high. Pero este nuevo low todavía no se rompió. Quiere decir que la estructura diaria lo único que hizo de momento es romper la línea de tendencia. Que aparte, lo bueno es que la siguiente línea, la siguiente vela, que es la puesta a prueba, es decir, a ver si realmente hay un rompimiento de línea de tendencia o no, y se vuelve a meter para adentro,
Está de momento, y no creo que varíe mucho, por, bueno, sí puede ser que varíe, porque está tan volátil que puede ser que varíe, pero de momento, ¿a cuánto estamos? A unos 100 pips, más o menos, y vamos 120, 70 de 123, quiere decir que le quedan unos 50 pips más o menos para desarrollarse en promedio, lo cual hace poco probable que el mercado en una apuesta a prueba se vuelva a meter hacia arriba. Y eso es bueno. Primer punto bueno. O sea, primer punto bueno, se rompió la línea de tendencia en diario. Segundo punto bueno, en la puesta a prueba no está reaccionando. Tercer punto bueno, está llegando a la parte baja del rango, ¿sí? Lo cual acá sería buscar compras para la parte alta, ¿sí? Buscar compras. Pero si mientras vos esperás la confirmación de buscar las compras, el mercado lo que hace es confirmar con una vela que cierre por debajo, podemos estar ante el movimiento que va a terminar rompiendo la estructura finalmente, luego quizá algún retroceso a la punta izquierda, para finalmente terminar llegando al TP. Yo no creo que esto caiga y se vaya al TP y luego haga el retroceso, que podría hacerlo tranquilamente, porque entre este low y el último low, que está más o menos por acá, ¿sí? Tenés este low, acá tenés un bajo, un máximo, acá tenés un bajo, acá un nuevo máximo, acá un nuevo bajo, y luego ya el mercado se fue, ¿sí? Entonces, entre este low y el siguiente low, el mercado podría hacer esto, ¿sí? Y luego hacer el retroceso, o sea, vieron el patrón que les mostré al principio, ¿sí? Que vos tenés dos tipos de coronas. Tenés esta corona, la que rompe, punta izquierda y luego cae al siguiente low, ¿sí? O tenés la que hace así, pero que lo pongo con otro color, cae, toca acá y luego va a buscar el low, ¿sí? Entonces lo que tenés es coincidencia ahí en vez de tener coincidencia acá. Entonces, como entre este low y este low, ¿sí? En esta distancia entre low y low es la que puede pasar, ¿sí? Que el mercado o apenas rompa, retroceda o continúe cayendo para simplemente tocar en la parte, como en la base de la punta izquierda, ¿sí? Cuando se confirme en el ángulo ese. Entonces, podría pasar cualquiera de las dos, ¿sí? Y como el TP está justo nuestro TP está como por acá, ¿sí? Este sería nuestro TP, para que lo pongo en verde. Nuestro TP estaría como por acá, ¿sí? Como por acá. Entre este low y este low está el TP. Entonces, tranquilamente el mercado puede sacar el TP, venir hasta acá y luego caer. Imagínate estar en cero acá y comerte un -30 cuando hace este retroceso, pensando obviamente que el mercado va a volver a ir hacia arriba, no que va a hacer esto. Porque vos tenés que estar pensando siempre en gestionar el riesgo, no en obtener beneficio. Entonces, hay que estar atento a eso, a ese movimiento. Lo que sí, todavía no se confirma, vamos a esperar. A ver, yo creo que esta semana va a ser clave para ver si el mercado finalmente decidió romper la estructura diaria o no. Pero nosotros, como operadores, lo que tenemos que hacer es entrar un poquito más adentro y empezar a analizar qué fue lo que nos dejó, qué fue lo que nos dejó el la manipulación, ¿sí? Esta famosa manipulación donde el mercado estuvo acumulando, manipuló y ahora debería distribuir hacia por lo menos el siguiente low que podría estar como en esta zona, ¿sí? Que nuestro TP está más o menos como, o sea, está, bueno, justo ahí, ¿sí? Justo antes de estos lows es donde está nuestro TP, o el TP oficial, perdón. Entonces, bueno, ¿qué nos dejó? Acá no hubo gap. Mira, esta reacción fue calcada. Imagínate el mercado cayó, revirtió, hizo así, cerró el gap y luego se desplomó. El gap no, el imbalance, perdón. Después, acá tampoco hubo imbalance. Estamos comparando esta vela con esta vela, ¿sí?
esta vela con esta vela. Acá sí hubo un imbalance, quedó un imbalance, fíjense. Lo voy a hacer así. Acá quedó un imbalance, ¿sí? Quiere decir que si el mercado se va a ir al TP, va a dejar un imbalance ahí arriba. Pero no solo eso, sino que acá también quedó un imbalance, ¿sí? Hay dos imbalances en esta caída. ¿Eso quiere decir que el mercado no va a llegar al TP y ahora va a venir a cerrar los imbalances? No, no quiere decir eso. Pero son imbalances. Lo que podemos hacer es tratar de encontrarlos en alguna otra temporalidad, a ver si hay un poco más claro. Y por ejemplo, mira, en 8 horas no hay imbalance acá arriba, ¿sí? Acuérdense, la temporalidad alta siempre manda, ¿sí? En diario no hay imbalance porque no hay dos velas, ¿sí? Es un movimiento totalmente atípico, difícil de analizar en diario. Pero en 8 horas vimos que el imbalance de arriba está cerrado, pero el imbalance de abajo es más poderoso, ¿sí? Quiere decir que este es mi punto de referencia en 8 horas. Si es que el mercado va a subir, va a ser un retroceso luego de romper la estructura, este puede ser el objetivo, ¿sí? Hace así y retrocede y completa este imbalance. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo advierto? Porque la gente está pensando en TP y está bien que lo piensen, pero ese es el pensamiento amateur. No tienen que pensar en TP, tienen que pensar en gestión, ¿sí? Porque si tu cuenta estuvo a punto de quemarse en este movimiento y tuviste la suerte que no se te quemó gracias a las contingencias o a tu gestión inicial, vos no podés estar pensando que listo, ya pasó lo peor. Porque si vos pensás de esa forma, entonces lo que vas a hacer es que cuando el mercado retroceda, vos vas a seguir vendiendo y si el mercado hace esto, se te quema la cuenta. Entonces no tiene sentido. Lo que vos tenés que hacer es aprovechar esto si querés reducir el riesgo. Si no lo querés reducir, no lo hagas, porque asumir pérdidas te expone a algo, ¿sí? Te expone a que la situación sea peor, ¿sí? Perdón, te expone, bueno, sí, a que tengas que asumir más pérdida, ¿sí? Cuando esta operativa haga esto, lo que hay que estar atento es a cerrar posiciones, ¿sí? ¿Cuántas vas a cerrar? Va a depender de cuánto riesgo quieras reducir. No hay un número exacto, eso es totalmente personal. Lo que tenés que tener en cuenta es que mientras más pérdida aceptás, menos riesgo sobre el capital restante. Es decir, si vos aceptás, por ejemplo, un 10% de pérdida, vamos a suponer que tu stop out está acá, el punto de salida. Si vos aceptás un 10%, capaz que tu stop out sube 25 pips, por decirte cualquier cosa, ¿sí? Pero si vos aceptás un 20%, capaz que sube 50 pips. Entonces, mientras más pérdida aceptes, más lejos te queda el stop out sobre el capital restante. Menos capital te queda, pero a menos riesgo, ¿sí? Entonces, uno puede decidir, de repente, suponete que tu cuenta es de 10.000, ok, yo acepto 2.000 de pérdida, ¿sí? Y mi stop out pasa a ser este. Pero si yo acepto, perdón, si yo acepto 2.000 de pérdida sobre los 8.000 restantes, mi stop out queda acá, ¿sí? Si no tomo ninguna contingencia, mis 10.000 se queman acá. Si yo acepto 2.000, mis 8.000 se queman acá. Si yo acepto 4.000, por decirte cualquier cosa, vamos a suponer que tenés un 50% de flotante, ¿sí? Es decir, menos 5.000. Perdón, quiero decir, yo ya lo había puesto. 50% negativo de drawdown, por decirte cualquier cosa. Bueno, si acepto 4.000 de los 5.000, entonces sobre los 6.000 restantes, más lejos está el stop out, ¿sí? Y vamos a suponer que hay, no sé, 100 pips entre una decisión y la otra. Quiere decir que te alejaste el stop out 200 pips. Bueno, buenísimo. El mercado va a tener que hacer 200 pips extra a eso. No solo eso, sino que además, como la decisión la estás tomando acá y vos esa conclusión la tenías acá arriba, además, al mercado le va a costar más llegar
o sea, ponerte de nuevo en flotantes negativos iguales a los que tenías cuando el mercado estaba acá, o sea, probablemente si acá estabas -50, ahora vas a estar -40, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés menos lotaje, entonces todo este movimiento en contra no se te suma al drawdown, porque ya lo sacaste, ya lo asumiste. Y eventualmente, si tu riesgo está bastante mejorado, ¿sí? Porque de repente, vamos a decir, se rompe acá, cerraste, el mercado continuó cayendo, volvió a romper acá, volviste a cerrar, continuó cayendo, volvió a romper, volviste a cerrar y el mercado hace así, vos eventualmente, como cerraste bastante, asumiste bastante pérdida para reducir tu riesgo, eventualmente cuando llega el imbalance, ¿sí? O cuando hace un movimiento brusco en contra, si sabes calcular el promedio mejor, porque podés promediar, quiere decir que vos todas tus operativas que abras, este es el promedio, suponete, ¿no? Entre estos cierres, este es el promedio. Bueno, si todo lo que vos abras por encima del promedio va a ser mejorar tu operativa, si lo haces al mismo lotaje. Si lo haces a menor lotaje, bueno, al menos estás recuperando parte de la pérdida, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un buen punto para de repente buscar la venta, ¿sí? Entonces, estás cerrando, por ejemplo, no sé, dos posiciones, cuatro o seis posiciones, o cerrás no sé, el 5 el 5 cerraste el 15% en esa caída, y ahora acá te estás recuperando, y de ese 15%, cuando, si es que el mercado baja y finalmente hace la caída, vas a poder recuperar, no sé, ponerle un 5% con esas adicionales que estás colocando en mejores posiciones, porque estás mejorando la gestión. Es como que mantenés el riesgo, pero con mejor beneficio, o menor riesgo porque tenés menos lotajes, vos pusiste menos lotajes, pero vas a recuperar parte de la pérdida, ¿sí? Entonces, bueno, cuando yo analizo esto en 8 horas, veo que hay un imbalance enorme. Entonces, yo no lo puedo descartar, no puedo decir, listo, ya están, durante 5 años este imbalance no se va a llenar, porque los imbalances tienden a llenarse en corto plazo, ¿sí? Tienden, corto plazo, después mediano plazo y después largo plazo. Entonces, yo tengo que entender que si el mercado va a ir al TP, va a ser un largo plazo, ¿sí? Si el mercado tiene que llegar hasta el 40 y después tiene que llegar acá, y van a pasar semanas, meses, bueno, hay que ver con este ATR, probablemente tarde menos, pero quizá acá estamos hablando de un mediano plazo, ¿sí? Mediano plazo. Si el mercado va a continuar cayendo y luego lo va a venir a cerrar, ya sea que porque lo rompe hacia arriba o porque luego busca y baja, entonces, bueno, va a ser un largo plazo. Entonces, lo primero que tengo que pensar es corto plazo, ok, en los próximos días rompe la estructura y luego viene y llega acá y luego cae. ¿Sí? Entonces, corto plazo y mediano plazo bajista. Pero como todavía no sucedió, no tengo por qué pensar en eso. O sea, sí tengo que pensar que en corto plazo se va a cerrar. Entonces ahí es donde bajamos de temporalidad y nos vamos a los 30 minutos. ¿Y cómo sería una buena entrada en 30 minutos? Mira, comprar al quiebre de estructura. Si yo lo estoy esperando al quiebre de estructura, lo vamos a operar en nuestro canal de ideas, pero con acuérdense, los pips ajustados, ¿sí? Cada 50 pips netos vamos a abrir posiciones y vamos a buscar 40 pips netos para compensar ese desequilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Yo lo que hago es, fíjate, desde acá hay un imbalance acá chiquito, acá hay un imbalance un poco más grande, ¿sí? Un poco más grande acá, en una hora. Estoy en 30 minutos, por eso se ve así, pero en una hora hay un imbalance un poco más grande. Le trazo una línea de tendencia a la caída, que es esta, y todavía no se rompió la línea de tendencia. Quiere decir que todavía no es necesario entrar, ¿sí? Porque no se rompió la línea de tendencia. Este movimiento al alza tiene mayor probabilidad si se rompe la línea de tendencia. Si la que se rompió es la más agresiva, pero como hizo un nuevo low, se puede ajustar. Entonces la ajustamos y estamos así. Quiere decir que en estos momentos, incluso acá hizo un nuevo low, así que sería así. En estos momentos se está coqueteando con esa línea de tendencia, ¿sí? Está ahí coqueteando. Acá hizo un último low, podría ser el último low antes de el cambio de estructura en corto plazo, ¿sí? Muy, muy, muy corto plazo estoy hablando. No un corto plazo de velas diarias, sino un corto plazo de 30 minutos, es decir, intradía.
Lo cual puede hacer que el mercado venga a buscar el quiebre de estructura. Y ese quiebre de estructura está más o menos a unos 60 pips, ¿sí? Entonces, si buscamos 40 pips, saldríamos antes del quiebre de estructura. Y en caso de que fallemos y que esa compra se nos vaya en contra, por ejemplo, si se va al TP, tenemos 280 pips. Redondeemos en 300 pips, son 12 posiciones. Quiere decir que si nosotros entramos 12 posiciones con 25 pips de distancia, pero como vamos a hacer 50, van a ser 6 posiciones. Quiere decir que el riesgo es bastante más bajo, ¿sí? Y en ese momento vamos a tener las ventas bastante mejor, ¿sí? Ahora estoy haciendo como un análisis mixto, pero cuando la operativa oficial cierre ya me voy a enfocar netamente en nuestra estrategia, ¿sí? Y para poder hablarles también de los stop loss y demás. Entonces, si el mercado llega a ese stop loss, bueno, ahora lo tendría que ver en un análisis un poquito más, en temporalidad más grande, pero si llega a este stop loss, fíjense que está como en zona de bajos, ¿sí? En este bajo, en este bajo, en este bajo. Entonces, si llega ahí, podemos estar hablando de un punto donde, bueno, si llega directo y no hace ningún retroceso que haga salir y cerrar la matriz, podemos estar hablando de que puede ser una zona de stop loss, ¿sí? Aparte de otra cosa, el desequilibrio que hay, a ver si lo puedo poner en diario, el desequilibrio que arranca acá abajo en todo este impulso, ¿sí? Todo este desequilibrio cierra acá, ¿sí? Ahí está, como ven, el 50%, en el 40,98, que son más o menos unos 100 pips antes del TP oficial. ¿Y eso qué significa? Que es un punto clave. Es un punto para analizar profundamente y ver si realmente el mercado va a continuar cayendo o va a parar y a frenar, no que va a revertir, que se va a ir hacia arriba otra vez, sino que se va a frenar y eso va como a hacer más lenta la operativa, porque va a frenar, porque ya llegó a cubrir el desequilibrio. Entonces, no me gusta que el TP oficial esté más lejos que ese desequilibrio. No me gusta. Por lo tanto, yo personalmente en mi venta de USD que he mejorado y que está bastante bien, que incluso, bueno, haberla mejorado me permitió tomar ventas acá arriba de todo y con buen lotaje. Habré cerrado, no sé, cómo decirte, cerré un lote, bueno, gracias a ese lote que cerré, pude 500 pin más arriba de esas decisiones que tomé, pude cerrar, no sé, no sé cuánto fue esto, pero yo todas las contingencias que tomé en esta acumulación, y son más o menos 450 pips, quiere decir que habré cerrado, por ejemplo, un lote de 400 pips más abajo, 500 pips más abajo y lo pude reabrir arriba y capaz que reabrí, suponete que un tercio, ¿sí? En vez de un lote abrí 0,3 y eso me está permitiendo recuperar parte de la pérdida. Si yo no hubiese tomado estas contingencias acá, incluso, mira, hasta no sé si no se me hubiese quemado la cuenta, si nunca hubiese tomado contingencias. Yo igual empecé bastante temprano, creo que por acá empecé a tomar contingencias, otras acá, y bueno, por acá ya me fui reposicionando. Sí, incluso acá he tomado contingencia acá y reposicionado acá arriba, entonces fui como de a poco mejorando la operativa. Cerré otros pares de divisa que me fueron mejorando la operativa. He aceptado más o menos un 20% de pérdida en lo que va de los últimos 3 meses. Y gracias a ese 20% de pérdida que asumí hace 500 pip para atrás, cuando el mercado se complicó completamente, pude reposicionarme. Y eso me va a permitir recuperar parte de la pérdida o salir antes, ¿sí? O es una decisión también personal, porque capaz que por recuperar, por avaricia, por querer recuperar parte de la pérdida y no asumirla, como ya está, así 20%, listo, cuando llego a cero cierro, por querer recuperar, no, quiero recuperar por lo menos un 10, me expongo a que se me complique otra vez la operativa. Entonces voy a ver qué hago, ¿no? En Cachif al final terminé tomando la decisión de cerrar 10% negativo, había tomado un 10% anteriormente. Cuando llegó a estar menos 10%, cerré todo el cachif. Y luego esperé al movimiento, o que se vaya al TP o que se vuelva a ir en contra. Bueno, finalmente se fue en contra y ahí pude volver a recuperar parte de la pérdida. Ya el cachif estoy
Creo yo, estoy en saldo positivo. Mira, eso me puedo fijar. Y si no estoy, ya recuperé bastante. ¿Sí? Eso con cuenta auditada lo pueden ver de la siguiente forma. Vienen acá. No, exposición no, perdón, me equivoqué. Vienen a resumen. Y ponen acá en beneficio. Y el cat shift, fíjate que ya estoy positivo. ¿Sí? O sea, en pips estoy negativo, pero estoy positivo en beneficio, ¿sí? En compras, que fue obviamente la complicada, estoy en negativo, $1000, pero gracias a los $1800 que he ganado en ventas, ¿sí? ¿Por qué en ventas si nunca se vende? Hace 3 años que no se vende. Bueno, ahí está la diferencia, ¿sí? Eh, de saber operar y saber operar. O sea, esto, básicamente, esta rentabilidad se obtiene por saber operar, ¿sí? Así que bueno, nada, ahí estuvo, o sea, ya está el saldo positivo. Creo que la única que tengo en saldo negativo es NZD-USD, es la única, porque he asumido pérdidas y todavía no me ha cerrado, ¿sí? Probablemente cuando me cierre, si salgo en cero, será esta pérdida, que al final es muy baja porcentualmente. Bueno, esto habrá sido una prueba, quizá, ya ni me acuerdo, y esto creo que fue una prueba también de Tren 500 o algo así, muy pocas operativas. Pero prácticamente todos los pares están en positivo, ¿sí? Todos los pares de divisas en positivo, salvo CACHIF en compras, compensado con las ventas, y Euro GBP en compras, compensado con las ventas, ¿sí? Esos serían los valores. Y después, bueno, esta que debe haber sido una prueba, y esta es la única, pero esta es una operativa que yo tengo activa, que ya asumí pérdidas y que todavía no me cerró. ¿Sí? Entonces, cuando me cierre, o será un poquito más de pérdida, o cerrás, o compensará algo, ¿sí? De repente compensar $700 de los 1600 que asumí, eh, ya salgo break-even en NZDUS. No lo sé, yo ya lo veré. Esto es una operativa personal igual. ¿Sí? Bueno, entonces, uy, son las 11:10. No puedo creer. Necesito 5 horas más o menos. Bueno, entonces, en definitiva, ya les marqué, ¿sí? Esperen el rompimiento de línea de tendencia, ¿sí? No la agresiva, sino la otra, porque está muy cerca. Acá más o menos podemos calcular, vamos a ver el siguiente piso, para ver el promedio hasta dónde podría llegar, 239, 251. Bajamos ahí y activamos, 251. Ahí está. Y esto sería 84 y 5, 34. Quiere decir que el TP baja a 34. Vamos a ponerle acá un TP en. Bueno, me ajusto acá. Prácticamente es ahí. Ahí. ¿Sí? Es casi en el medio del imbalance. Quiere decir que esta zona, este objetivo es bastante bueno. Yo personalmente, en mi cuenta personal, estoy operando una compra que entré desde acá. ¿Sí? Cuando sacó el low decidí entrar por si el mercado luego de sacar el low hacía el retroceso. No lo hizo, me abrió unas 5 posiciones, más o menos, punto de entrada, 1, 2, 3, 4, 4 posiciones. Y fíjense dónde está el TP, ¿sí? Yo me puse el TP acá, donde arranca el imbalance. Imagínense tener un hedge, o sea, imagínense que el mercado ahora hace lo peor que te puede pasar, que es esto. Imagínense tener un hedge empezado 400 pips más abajo, con 4 posiciones y yéndose por lo menos hasta el imbalance. Todo esto te va a permitir quitar ventas de abajo, ¿sí? Te va a compensar. Todo este beneficio te puede permitir, porque son 259 pips, la mejor. La otra va a tener
225, la otra 200, la otra 175 y la otra 150. O sea, son un montón de pips en positivo que te va a permitir cerrar ventas, ¿sí? Cerrar ventas. Y eso te va a permitir subir tu TP. Y de repente tu TP sube y ahora te queda por acá. Y ok, entonces si el mercado llega hasta acá, me extiendo hasta el TP virtual o me extiendo hasta el TP oficial y puedo recuperar con una lógica un poco mejor que simplemente me extiendo porque me extiendo, ¿sí? Porque por avaricia, porque quiero recuperar y ya, sin análisis. Y ni que hablar si esta compra la sostenés. Tenés que tener coraje, tenés que tener ganas de sostenerla, porque si el mercado hace esto y se va para arriba, vos acá vas a tener una muy buena oportunidad de hedge, ¿sí? Es difícil, a mí me ha pasado de tener compras de 4 o 5 posiciones de USD-CAD y siempre las he cerrado porque mi venta no necesita tanto hedge, no necesita tanta fuerza, porque al fin y al cabo, si vos sostenés, por ejemplo, una compra así, y el mercado hace esto, y vos la sostenés y luego el mercado hace esto, entonces al final, donde tendrías que haber cerrado, que era acá, no la cerraste. Y ahora tu punto de salida, no sé, promedia acá. Quiere decir que si vos empezaste a operar acá, y bueno, quizá tu punto de salida va a estar acá, y quiere decir que cuando el mercado suba y llegue al punto de equilibrio, vas a tener que asumir pérdidas sobre la compra también. ¿Sí? Pero bueno, en definitiva te cerró la venta, así que tampoco estás tan grave. Y en mi caso yo estoy operando con menos lotaje. Esta estoy en conservador cuando mi cuenta inicial en ventas estaba en dinámico, pero bueno, fui reduciendo el riesgo y quedó en conservador. De tanto lotaje que reducí, la pasé a conservador. ¿Sí? Es como básicamente como haber operado con $2.000 a 0.01 y haber inyectado $3.000. Hice el mismo efecto, pero en vez de inyectando, asumiendo pérdidas. Así que bueno, voy a estar esperándolo y probablemente bueno, el quiebre de estructura también es importante. Y fíjense acá, estoy viendo que al haber hecho un nuevo low acá, el punto de estructura está acá. ¿Sí? O sea, estamos cerca. Puedo dejar. Oye, ¿qué pasó? ¿Esto no se puede? No. Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer así. Y acá le voy a dejar una alerta. Y si el precio la cruza hacia arriba, entonces ahí tenemos para comprar. ¿Sí? Incluso espera, porque estoy viendo que puede ser que haya abierto algún que otro piso más. Pegar. No, no llegó a abrirlo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, seteado. Eso con respecto al USD-CAD. Creo que hicimos súper profundo el USD-CAD. Con respecto al euro, bien rápido voy a pasar porque ya se me pasó la hora. Con respecto al euro, lo que tenemos es que el mercado cubrió el imbalance por completo, que está dentro del rango de fuerza alcista, no ha roto la estructura para abajo. No tenemos rompimiento de estructura diario, de semanal, perdón, que está acá, está un poco más cerca que el diario, que el de USD-CAD. Este es el rompimiento de estructura semanal, el BOS semanal. Le falta bastante. Está dentro del rango. Está yendo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Ahora de abajo podría ser hacia arriba y luego ver si de acá se vuelve a ir hacia abajo. ¿Sí? Como suelen hacer los rangos. Si nos vamos al diario, lo que podemos ver es lo que habíamos analizado con el índice del euro. Estamos viendo lo mismo, pero un poquito mejor. ¿Sí? O sea, ya no tú, o sea, sí hizo, fíjate, la punta izquierda, la punta derecha al límite, pero no está tan al límite con la punta central, ¿sí? A diferencia del índice del euro que están como los tres ahí. Entonces, este me gusta un poquito más. Y la extensión de ese patrón de corona da el TP, ¿sí? Eso no quiere decir que se haya confirmado, pero el euro USD tiene mucho más sentido que vaya al TP que el USD-CAD en estos momentos, ¿sí? Y si bien están correlacionados, entonces si el euro USD va a ir al TP es porque el USD-CAD va a ir rumbo al TP. Cuando nosotros medimos
el euro USD en estos momentos tiene unos 250 pips al TP oficial, ¿sí? Y el desequilibrio lo tenemos, el punto más bajo son 998 pips, quiere decir que el break-even es la mitad, vamos a ponerle 1000, el break-even es 500 y es prácticamente donde está el TP oficial. O sea que es prácticamente donde está el equilibrio, ¿sí? De hecho, si sacamos estos Fibonacci y ponemos un Fibo desde acá hasta acá, fíjense dónde más o menos nos da el punto de equilibrio. En este caso está bastante alineado con el TP oficial. Y posterior al TP oficial hay un imbalance en 8 horas, ¿sí? Que quedó abierto. Hay un imbalance en 8 horas que quedó abierto. Entonces, lo que estoy viendo diario me gusta. ¿Sí? No, no puedo decir que no me gusta. La verdad es que me gusta. Ahora, me cuesta entender la correlación. ¿Cuál me está diciendo la verdad y cuál me está mintiendo? ¿Sí? Porque hay uno que todavía no rompió estructura, todavía no confirmó nada y el otro está punto caramelo para comprarlo. ¿Sí? De hecho, esta zona era ideal para comprarlo el euro USD. Acá en la punta izquierda tenías más o menos un stop loss de 87 pip para ir a buscar el siguiente high, que estaba desde acá donde empieza a unos 365, o sea, más o menos un 1 a 4, ¿sí? Y ya iría un 1 a 2, ¿sí? Entonces, estaba ideal, ni que hablar si lo encontrabas en la punta izquierda acá, justo ahí en el PIB. Menos riesgo y más beneficio. Eso con respecto al diario, al diario. Ahora, por ahí me preguntaron, ok, pero si va a ser un nuevo low y a esto simplemente es un retroceso porque si vos haces entras en una temporalidad un poquito más baja, vos tenés esto, ¿sí? O sea, no, no es que no existe, no hace falta tan alto ahí para completar el imbalance. O sea, es como que hay un patrón dentro de un patrón, todo depende cómo lo estés mirando. Pero la estructura diaria ha cambiado a bajista, ha cambiado alcista, perdón. Y, y lo que sería, a ver si me deja acá, no me deja, solo me lo pone así, hacemos así, ¿sí? La línea de tendencia ya se rompió. No solo que se rompió, sino que se vuelve a posicionar por encima, ¿sí? No la usa como soporte, pero se vuelve a posicionar por encima, lo cual está mostrando indicios de que el mercado realmente quiere irse alcista, ya sea porque o se debilita el dólar o se fortalece el euro, ¿sí? A mí me resulta raro pensar que Trump, tomando decisiones de esta forma y viendo que el dólar se debilita tanto frente a otras divisas, esto quiere decir que la gente está sacando la plata del dólar y la pone en otra cosa. Por eso se fortalece otra moneda. La pone en el euro, la pone en el canadiense, la pone en el franco, lo que sea, en el oro, lo que sea. Entonces, Trump no va a tomar, por más de que eso implique riesgos, calculo que Trump no va a tomar decisiones para que se debilite el dólar, salvo que le convenga en cierto punto que se debilite, ¿sí? Porque, o sea, recuerden, o sea, Estados Unidos también apuesta a otras monedas, mundo económico. Entonces, también es parte de alguna jugada. Eh, Así que lo que estoy viendo en el euro USD a mí me gusta, ¿sí? En 4 horas no veo imbalances acá abajo, o sea, este movimiento que vieron que en el dólar CAD sí había dejado cosas arriba, el euro no. Pero si el USD CAD va a subir a buscar ese imbalance, el euro debería también bajar, ¿sí? A buscar. Entonces, ¿qué puede buscar? Bueno, mira, acá no hay imbalance, ¿sí? Está cerrado. El único imbalance que detecto es este, ¿sí? Entonces puede ser que tengas un retroceso corto en euro USD y largo en USD CAD. Ahora, me voy a 4 horas, por ejemplo. Si me voy a 4 horas, a ver si hay algún imbalance. Mira, acá está cerrado y no hay nada. No hay nada. Lo único que hay es de nuevo lo mismo en esta zona. Este es el único imbalance que veo, ¿sí? Que ese imbalance está a más o menos
unos 70 pips. Puede ser que el mercado venga a cerrar esos 70 pips y luego caer. ¿Sí? De momento también se encuentra en un order block, está ahí adentro del order block, así que, y con varios highs por sacar. ¿Sí? Incluso acá hay un imbalance chiquitito y un order block más acá arriba. Entonces el mercado todavía puede subir un poquito más y podemos aprovechar esa subida para tomar contingencias. Si nos metemos en 30 minutos, lo que noto, ¿sí? Es que ahí, fíjense, ahí está el order block en 30 minutos. El mercado viene haciendo highs más altos. ¿Sí? Tenemos ahí dos líneas de tendencia para guiarnos y tomar contingencias. Puede ser que hayas tomado en la primera agresiva acá, puede ser, si esperabas a la segunda, no tuviste que tomar y aprovechás ahora este movimiento. Tenemos acá 55, 60, una actualización de matriz virtual, unos 66 pips. Fíjense la diferencia enorme que hay de 20 pisos en el movimiento de USD-CAD con estos pocos pisos que tiene el euro USD en comparación. ¿Sí? Entonces nos vamos a... Ah, no, perdón, yo ya lo había corregido. Nos vamos a 66 pips, más o menos de caída, y tenemos 10, nos queda 56, sacamos 50, nos queda 0,350 y sacamos 6, nos queda 46. Así que el TP estaría en 46. TP está ahí. Vamos a sacar esto y esto lo vamos a poner violeta, que es mi cálculo bajito. Ahí tenemos la referencia de hasta dónde podría caer el mercado. La estructura cambió, el punto de estructura, perdón, cambió. Tenemos este high. Ahora vamos a entrar. No, bueno, este es el low que tiene que hacer. Ya si el mercado rompe la línea de tendencia y rompe la estructura, entonces es un buen momento para vender rumbo a STP virtual. ¿Sí? Uy, perdón. Se agarrar esto. Así que le voy a estar dando seguimiento. El tema es que no quiero entrar en compras y en ventas, o sea, en compras en USDCAD y en ventas en euro USD. Pero la realidad es que la diferencia a el punto de equilibrio es diferente, ¿sí? Fíjense en este movimiento, yo estuve calculando y por ejemplo, en este movimiento que fue el inicial, tuvimos acá un equilibrio, ¿sí? Un poquito más abajo, ¿sí? Ahí tuvimos el equilibrio. Ahí tuvimos equilibrio, acá tuvimos equilibrio, ¿ven? 50% siempre toca el retroceso, lo tocó. El único desequilibrio que queda es este, que está mucho más abajo. Pero ¿qué pasa? Cuando el mercado va encontrando el equilibrio, lo que se hace es se resetea, ¿sí? Cuando hace esto y viene y encuentra el equilibrio, se resetea. Entonces buscas este movimiento, equilibrio se resetea, este movimiento, equilibrio se resetea. Entonces te queda este movimiento, ¿sí? Ese es mi análisis. ¿Ok? Puedes diferir, puedes estar de acuerdo, lo que sea, o puedes no saber. Y tenés que entender que me puedo equivocar, son criterios, ¿sí? Personales en los cuales me baso en mi operativo. Entonces, fíjate que el punto de equilibrio del último movimiento que quedó abierto, ¿sí? Sin haber cerrado, está casi que ahí, casi que ahí. Entonces nunca me iría a buscar el total porque preferiría buscar como máximo el punto de equilibrio. Pero como yo todavía no entré, estamos a favor bastante, ¿sí? Estamos en favor bastante. Así que voy a esperar dos cosas para vender el euro USD. Primero que se rompa la línea de tendencia, voy a ver si esta o esta, y segundo que se rompa la estructura, ¿sí? En 15 minutos la estructura está acá, pero bueno, lo dejo en media hora, me gusta más analizarlo en media hora en este caso. Así que bueno, voy a estar esperando eso para vender el euro USD. Ustedes lo pueden aprovechar como un aviso de que deberían tomar contingencias, ¿sí? Porque se puede venir un retroceso, entonces en ese retroceso mejor que te agarre habiendo cerrado arriba y retomando abajo o, bueno, esperando,
¿sí? Porque también, digamos, el mercado lo que busca es el equilibrio y después vemos si nos vamos para abajo o volvemos a ir para arriba, ¿sí? Son paso a paso. Pero en principio tenemos ese desequilibrio, que mientras más suba sin retroceder, más va a caer, porque más va a tener que equilibrar. Entonces, ojo, a veces es mejor que encuentre el equilibrio rápido, como pasó acá, que encuentra el equilibrio rápido, encuentra el equilibrio rápido, encuentra el equilibrio rápido, para que luego el equilibrio quede más arriba, porque si no, ya lo vimos, si no hubiese encontrado equilibrio antes, tendrías este movimiento y el equilibrio estaría más abajo, ¿sí? Lo cual hace que el retroceso, o sea, tu cuenta, tu operativa inicial tenga que caer más, ¿sí? Que bueno, para tomar contingencias está bueno, porque te retomas en una buena posición, una mejor posición, pero para efectos de gestión no está tan bueno. Siempre es mejor que equilibre para pensar que el mercado no tiene que caer, no tiene que caer tanto, ¿sí? Entonces, si el mercado, imagínate que hace esto y después hace esto y se va para arriba, entonces el punto de equilibrio estará para acá. Pero si no lo hace, si no hace este retroceso y hace así y no alcanza y sigue, entonces el equilibrio lo va a tener por acá. ¿Se entiende? Entonces va a tener que caer más para saldar ese equilibrio. Entonces es como que sentís, bueno, si no lo vino a saldar y se está yendo y de repente se está acercando a tu TP, pero todavía no encontró el equilibrio, tengo mucho miedo que venga a buscar el equilibrio, no solo a buscar el equilibrio, sino que el equilibrio sabe que lo va a saldar cuando el mercado se vuelva a ir hacia abajo. De ahí no está pensando en buscar el equilibrio, está pensando en cambiarla, o sea, en llevarse liquidez para arriba para continuar su camino hacia abajo. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que estoy esperando en el euro USD, con el USCAT también. Acuérdense, en el euro USD también está en 85, quizás no cada 50, pero sí yo lo voy a hacer cada 50. Voy a abrir cada 50 pips en mi operativa y voy a buscar 40 pips netos, seguramente. ¿Sí? Seguramente. Yo igual voy a dar aviso, ¿sí? Si voy a buscar 20 netos, lo van a ver. Va a decir, voy a buscar 20 netos y va a aparecer la entrada, ¿sí? Yo no voy a decir por Instagram, voy a buscar 20 netos y después a vos te llega la idea en Telegram, ¿sí? Lo voy a avisar por el mismo canal. Entonces ustedes lo van a ver antes de operar, ¿sí? Eh, y con CatChief, ya para ir cerrando, tenemos el semanal. eh, bueno, de momento está recuperándose bastante. Ahí, si cierra por encima, cambia la fuerza. De momento está bajista, fuerza bajista. En el diario, lo que tenemos es eh, una recuperación notable, ¿sí? Notable que se mete dentro del canal del rango semanal y que cambia el rango diario, ¿sí? Alcista y de momento, bueno, se puede encontrar acumulando en esta zona, pero de momento está con fuerza alcista, habiendo superado la mitad del canal, quiere decir que en corto plazo debería llegar acá. Esto cuadra con el canadiense alcista en el corto plazo y el franco bajista en el corto plazo. Para tomar contingencias, aprovecha esto, ¿sí? Acá tenemos un nuevo high, por lo tanto, este es el low, ahí. Quiere decir que el mercado ya está empezando a romper la línea de tendencia, pero todavía no rompió la contratendencia. Perdón, el punto estructural, ¿sí? Dependiendo cuál, este puede ser un poco más conservador, ¿sí? Para evitarte algún, alguna entrada fallida. Acuérdense que las ventas tienen que ser muy precisas porque tienen mucho swap negativo. Estoy esperando quizá una mejor situación, que llegue a la parte alta del canal, como habíamos dicho, que llegue hasta acá, ¿sí? Y deje el imbalance que está por acá más o menos, ¿sí? De todo este recorrido, ha dejado este imbalance, imbalance no, desequilibrio, perdón.
Entonces, si el mercado de repente hace así, pero no llega al equilibrio y al final llega acá, ahí sí voy a estar pensando en venderlo. ¿Sí? El desequilibrio que había en compras ya fue recontra remil saldado. Entonces, quizá esperaría para vender el cachif por el tema del swap. Con el NZDK lo que tenemos es fuerza alcista, no hay rompimiento de estructura, sigue bajista, pero sí tenemos rotura de línea de tendencia, ahí, incluso habiéndolo usado acá de soporte, lo cual está bastante bueno, pero de momento se encuentra rangueando, ¿no? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y de abajo empezó a subir. Entonces debería ir hacia arriba, lo cual hace que en cierto punto sea bueno comprarlo, pero ¿cómo estamos? ¿Nosotros lo compramos? Sí, lo compramos. O sea, deberíamos estar casi que cerrándolo en positivo. A ver, ¿dónde? No me acuerdo ni dónde lo compré. A ver, ¿dónde lo compramos? Acá figura. 81.11. ¿Y dónde estamos? El mercado está en... esperen, no, mira, recién es 81.11. Estamos a 5 pi positivos nada más. Bueno, entonces, eso era el diario, ¿no? No, acá, eso era el semanal. Ok, en el diario estoy viendo esto también. Tenemos un rango semanal con fuerza alcista. El mercado no ha logrado hasta ahora en dos velas, o tres te diría, no ha logrado romper ese rango semanal. Se encuentra acumulando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero sí ha roto la estructura en diario, ¿sí? Ha roto la estructura, acá se ve que la línea de tendencia la ha usado como soporte. Acá tenemos el patrón que está dibujado y tiene un objetivo ahí a esos puntos. Entonces, comprarlo hasta esos objetivos o hasta por lo menos a este high. Esa es mi idea. Tengan en cuenta que si compran en ZDCAT y están metidos en una compra de euro USD, se pueden correlacionar. ¿Sí? Entonces, lo mejor sería vender euro USD y comprar en ZDCAT o viceversa. Y en 30 minutos tuvimos acá quiebre de estructura, que ahí fue donde entramos, quiebre de estructura y quiebre de línea de tendencia. Por eso entré en NZDCAT. Además, tenemos una referencia de que el mercado debería ser 78 pips para encontrar el equilibrio, lo cual nos hace que desde donde entramos hasta ese desequilibrio hay más o menos unos 50 pips, o sea que podríamos entrar y salir varias veces. De hecho, estuvimos muy cerca de cerrarlo, porque si tomamos este punto de entrada hasta acá, bueno, sí ha hecho 25 pips. ¿Por qué no cerró? A ver. ¿O acaso tuve un fallo? Ahora estamos en cero. 81.10 estamos en cero. 81.31. Ah, no, mira, no llegó. Ah, estoy mirando otra operativa, perdón. Acá está la entrada. No esta, sino esta fue la entrada, ¿sí? Luego de confirmada todo el cambio y la estructura, la compra. Creo que estaba el mercado por acá, más o menos, y tenía unos 5 pips de spread, por eso me entró acá. Así que necesito que el mercado llegue ahí más o menos a 81.30. De hecho, acá figura el TP 81.31.2. ¿Sí? Y de hecho, acá también sale en colorcito. Esto no. ¿Sí? Acá sale en 81.31.2. Es el TP. Así que bueno, ahí está el motivo por el cual estamos comprando el NZK. Está en tendencia alcista. Rompimiento de estructura en diario. Fuerza alcista, tiene todo a favor, rompimiento de estructura en corto plazo, por eso estamos comprando. Y el AUDECAD, en AUDECAD lo que tenemos es eh, rango semanal, también el mercado por suerte de momento está fallando eso, de momento. En el diario lo que estamos viendo es que tiene fuerza bajista, ¿sí?
fuerza bajista, no logró romper hacia arriba acá, esto fue clave, fíjense dónde cierra esta vela, no logra, no logra pasar el rango semanal. Eh, y ahora se encuentra coqueteando en el rango de abajo. Quiere decir que si yo veo que el mercado va a cerrar diariamente bajista, ¿sí? Está coqueteando con este cierre, entonces lo que veo es algo parecido al euro USD, ¿sí? Le falta llegar y completar la punta izquierda, puede ser que no la complete, porque esto ya es un patrón per se, ¿sí? Si yo en vez de llevarlo hasta acá abajo, lo que hago es lo llevo hasta, perdón, lo llevo hasta acá, es un patrón de 100%, o sea, ya cumplió el patrón. Pero lo estoy viendo caer un poquito más como posibilidad, ¿sí? No como algo realmente probable. Esto es la fuerza que está bajista, pero lo estoy esperando un poquito más abajo. Lo que no me cuadra con un canadiense alcista, ¿sí? Si el canadiense está alcista, bueno, en realidad sí, perdón. Si el canadiense está alcista, el Audecat debería caer, ¿sí? Pero no me cuadra con la correlación que suele tener con el NZDK. Es decir, estoy viendo caer al AUDCAD y viendo subir al NZDK. Lo que pasa es que lo estoy viendo caer por una mera cuestión de que estoy pensando que el mercado va a ser más lows, ¿sí? De los que tiene ahora. O sea, que va en este periodo cortito, desde acá hasta acá, va a caer un poquito más. Entonces, no me quiero correlacionar, no quiero entrar en compras en ambas al mismo tiempo. Si sube, suba, que suba. Y si cae, la voy a buscar acá abajo. Tendremos algunos pisos en NZDCAD. Incluso no sé si no estoy pensando venderla para buscarla acá abajo, ¿sí? Voy a ver cómo lo determino. El tema es que el imbalance que teníamos en AUDECAD, ¿sí? Fíjense cómo luego de llegar al piso que habilita los 102 pips de reversión, finalmente los termina cubriendo, ¿sí? Por completo los cubre. Entonces, bueno, esto ya de por sí lo saco. Esto es el movimiento alcista, esto lo voy a sacar, esto lo voy a sacar, esto lo voy a sacar y la línea de tendencia se rompió. ¿Sí? Entonces ahora nos enfocamos en el movimiento bajista y tenemos esta línea de tendencia que se está rompiendo, pero que la estructura no se está rompiendo, ¿sí? La estructura no se rompió todavía. Entonces, y cuando se rompa, si es que se rompe, va a estar muy cerca del TP virtual. Entonces, no, probablemente no lo compre. Voy a esperar a ver si realmente el mercado quizá quiere continuar cayendo. En ese TK abrirá un par de pisos y ya con un poquito más de recorrido, ¿sí? Ahí en alguna confirmación entra a comprarlo. ¿Sí? Generalmente para este tipo de estrategias no se necesita mucha confirmación, simplemente exponerse a los riesgos y decir, bueno, ¿qué pasa si compro y se va al último low? Tenés 4 o 5 pisos, no pasa nada, no es muy grave. Así que bueno, estoy esperando en realidad estoy esperando para ver si me da una confirmación de venta. Probablemente si el mercado haga esto, me ponga a venderlo acá, ¿sí? Y estar sin correlación con el NZDK. Incluso yo podría venderlo ahora, pero todavía no tengo un recorrido, o sea, preferiría que el mercado suba un poquito más y ahí empezar a venderlo. ¿Sí? Acá hay algún que otro imbalance, pero preferiría primero que rompa hacia arriba y luego, o sea, que llegue a cumplir con el desbalanceo, con el desequilibrio y luego venderlo. ¿Sí? Con exposición de que se vaya para arriba, pero bueno, no es tan grave. Así que bueno, ya pasamos por todo, ¿sí? Ahora sí, pasamos por todo. Déjenme ya cerrar, antes leer. Yo no sé cuál es la mejor opción. El movimiento de SECAP me fue muy mal, venía tomando las condiciones dejando stop out, pero al avanzar tuve que poner un hedge muy grande para aguantar y ahora tengo estos 500 pip en contra. Y bueno, Juan, punto número uno, habrás escuchado mis clases, no usar hedge si no se sabe usar. Punto número dos, usar hedge, contemplar dónde lo vas a cerrar
Y punto número tres, no hacer hedge en máximos, ¿sí? Son tres cosas que tenés que tener claras a la hora de usar hedge. No puedo decirte, no lo cierres porque después va a retroceder. O sea, ya viste el análisis. El análisis es uno. Si yo estoy esperando que el mercado suba y ese hedge te permite sostenerlo hasta el TP oficial y que en el TP oficial cierres la venta y cierres el hedge y te vayas a tu casa tranquilo, entonces lo puedes dejar ahí. ¿Y qué sería lo bueno? Bueno, que al final el mercado sí haga ese retroceso al imbalance que quedó arriba y ahí puedas cerrar el hedge en menos pérdida, pero estarías enfrentando el problema más grave del hedge, que es que si tu operativa estaba mal, ahora que cerrás el hedge en negativo vas a estar peor, ¿sí? Que es uno de los problemas graves que tiene el hedge cuando está mal gestionado. O sea, los hedge no se cierran en pérdida a menos que cierres la otra operativa también, porque si no te empeoran la situación. Javier, buena pregunta. Sí, o sea, cuando vos haces un hedge, es un punto específico donde conviene comprar, que es lo mismo que decirte, es un punto específico donde te conviene cerrar ventas para retomarlas arriba, ¿sí? Es el mismo efecto. Lo que pasa es que yo lo que suelo hacer es utilizar los hedge para capitalizarme, no para salvar mi cuenta. Yo no uso hedge para salvar mi cuenta, no les pongo mucho lotaje. Yo quiero seguir haciendo 20 netos, 20 netos, 20 netos, de repente alguna posibilidad de 40, de 50, de 60 pip netos e ir rentabilizando mientras espero que me cierre la venta. En contrapartida, o adicional a eso, sí voy tomando mis contingencias de la venta. Voy cerrando posiciones. O sea, yo hago ambas cosas. Lo que no hago es hedge para salvar cuenta. Si vos vas a hacer un hedge para salvar la cuenta, no tiene sentido que cierres las ventas, porque justamente la pérdida la estás asumiendo con el hedge, porque ese hedge es un seguro de cuenta, en cierto sentido. Entonces ya le estás poniendo un valor en negativo a ese hedge. ¿Para qué vas a seguir asumiendo pérdidas? No tiene sentido. Salvo que lo hagas para acercar el TP y que el hedge tenga menos pérdida, pero bueno, es medio chino. ¿Qué opinas de que vaya a completar el imbalance de abajo del euro USD? Y yo creo que es posible. La mayoría de los imbalances, cuando se tocan, se completan. Algunos no se completan, pero la mayoría se completan. Entonces, el tema es que si el mercado hace 250 pips, llega al TP y luego cae y cierra el imbalance, estaría dentro de lo que puede pasar y de lo que analíticamente es correcto, ¿sí? Que haya un imbalance abajo por completar, sí, un imbalance, no significa que el mercado tenga que caer directo sin subir, porque puede hacer un pequeño retroceso, porque el imbalance es semanal, puede hacer un pequeño retroceso de 200, de 300 pips y estaría dentro de lo permitido dentro de ese patrón, ¿sí? Entonces, esa es la parte difícil, que va a llegar a cerrar el imbalance, va a llegar, pero que lo va a hacer antes de llegar al TP, no sé, en el próximo, ahora está subiendo, en el próximo rompimiento va a ir directo al imbalance o lo va a hacer luego de llegar al TP. Eso es lo que no se sabe. Entonces, por eso hay que tomar contingencias, porque como no sabes, te estás exponiendo a que si el mercado va al imbalance ahora, tenés la cuenta con mucho riesgo. Mientras que si lo hace después, bueno, a lo sumo habrás asumido un poco más de pérdida de la que deberías asumir. Entonces, en el peor de los casos, asumiste un, no sé, en vez de asumir un 20, asumiste un 30. O en vez de asumir un 10, asumiste un 20. Pero ya está, cerraste la operativa, su cuenta se salvó, seguís operando. Mientras que si vos lo haces de la otra forma, decís, no voy a tomar contingencias para no asumir ese 10% extra de pérdida sin necesidad, te estás exponiendo que si se va al imbalance, bueno, puedas quemar la cuenta. Hay que cerrar hedge y también las operaciones viejas para que el impacto no sea mejor. Em, Cuando vos, depende del tipo de hedge. O sea, si vos haces un hedge para salvar tu cuenta, podrías evaluar que si el hedge está muy positivo, canalizar, o sea, eh,
Ay, no me sale la palabra. Cerrar la compra, no sé, más $1.000 y cerrar tres posiciones de venta menos $1.000, que entre las tres te sumen menos $1.000. Entonces, pum, acercas tu TP y alejas el stop out porque cerraste lotajes. Entonces, la distancia, pero mientras más lejos de flotantes negativos altos lo hagas, mejor, ¿sí? Mientras más cerca del stop out estés, más lotaje tenés que cerrar, es decir, más pérdida tenés que asumir para alejar el stop out, ¿sí? Para alejar los 100 pips tenés que asumir, no sé, un lote de pérdida, bueno, pero si en vez de estar al -70 estás al -50, entonces podés asumir 0,5. O si asumís uno, en vez de alejártelo 100 pips, te lo alejas 200 pips. Sí, eso ya lo he explicado en algunas clases. Es una matemática que hay que entender. Efraín, un imbalance es cuando el mercado deja un hueco entre la vela anterior y la vela posterior, ¿sí? Viene, por ejemplo, acá, mira atrás mío, ¿sí? Acá donde está mi dedo, acá, esta vela tiene un pico acá. Bueno, la que viene no, la otra, cuando bajó, ¿sí? Estaba acá arriba, arrancó acá arriba esta vela. Bueno, cuando bajó, llegó a tocar la mecha que está acá, ¿ves? Si vos haces esto acá, mira mi dedo, tocan las dos puntas. Eso es cerrar un imbalance. Si esta vela no hubiese llegado hasta ahí abajo y hubiese llegado hasta acá, por ejemplo, y se hubiese ido para arriba, entonces habría un imbalance entre la mecha que quedó y esta mechita de acá. ¿Sí? Eso es un imbalance. Es un punto donde el mercado tiene que eh, volver a conectar, ¿sí? La vela anterior con la vela posterior. Eh, ¿Cómo calculas el TP de un hedge? El hedge no tiene TP. O sea, el hedge para salvar cuenta no tiene TP. Justamente es para salvar la cuenta. Si vos cerrás el hedge en positivo, te expones a que si el mercado sigue subiendo, se te quemen. Los hedges son para salvar cuentas, no llevan TP, se llevan a pérdida. O sea, el hedge es asegurar una pérdida, no se cierran en positivo, salvo que lo uses para cerrar ventas y reducir tu riesgo. Pero bueno, eso es un arma de doble filo que también te puede salir bastante mal. Hay que saber operar para usar ese tipo de tomar ese tipo de decisiones. ¿Te refieres a poner una matriz en buy? Claro, a la operativa nuestra de FXNL. Y el TP, bueno, se calcula con operativa manual. De nada, César. ¿Cómo puedo ingresar al canal de señales para apalancarme en mis operativas? El canal de ideas de FXNL tenés que estar activo en By Design y pedirle a tu líder ascendente que te pase el link, ¿sí? Y abrir cuenta con nuestros brokers. Eh, yo particularmente uso FX Pro, así que bueno, ese es el broker de FX Pro y si no está Infinux también, si no me equivoco. Y si no sabes quién es tu líder, tenés que hablar con Chris. A través de los canales de Telegram lo puedes contactar sin problema. Y el drawdown es tu flotante negativo, Efraín. Imbalance y desequilibrio es parecido. Desequilibrio, en realidad, imbalance es lo que te dije de las velas. Y el desequilibrio es un movimiento, un impulso muy fuerte. El equilibrio estaría al 50% de ese movimiento fuerte. ¿Sí? Entonces, cuando hay desequilibrio es que el mercado ha hecho un impulso y no ha llegado al 50% en el retroceso. Y drawdown es tu flotante negativo. Así que bueno, yo también me tengo que retirar, Karen. Un abrazo muy grande a todos. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye bye.